¿Qué pasaría si te dijera que podés entrenar el cerebro de tu audiencia para que recuerde tu marca de forma automática, casi sin esfuerzo? Hoy te voy a explicar cómo funciona la neuroplasticidad, el proceso que permite al cerebro aprender y adaptarse, pero sobre todo, cómo podés usar este conocimiento para diseñar campañas que, a través de la repetición de estímulos, puedan fortalecer las conexiones neuronales del cerebro de tu audiencia, logrando que los mensajes no solo sean recordados, sino que también influyan en sus decisiones de compra de manera consciente. Explicado de forma simple, la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse estructural y funcionalmente, sobre todo en respuesta a estímulos, aprendizajes o experiencias. Este fenómeno ocurre en tres niveles distintos: el sináptico, en relación a los cambios y la eficiencia de las conexiones entre neuronas; a nivel estructural, sobre todo en la creación de nuevas conexiones entre neuronas o eliminación de conexiones que son poco utilizadas, esto principalmente por cuestiones de ahorro energético; y a nivel cortical, que está muy relacionado a la reasignación de funciones en áreas específicas del cerebro, especialmente si hay un daño o hay un aprendizaje avanzado. Para poder aplicar esto correctamente a la publicidad y al marketing, es muy importante que entiendas cómo se forman y cómo se refuerzan las conexiones neuronales. Y esto principalmente ocurre cuando el cerebro es expuesto repetidamente a un mismo estímulo, como por ejemplo los anuncios publicitarios. He aquí por qué es tan importante no avanzar, o mejor dicho, no ir directamente a campañas de conversión sin haber establecido primariamente una estrategia o una etapa de alcance o impresión, que son las famosas campañas de awareness. Una vez que comenzamos a repetir los estímulos dentro del cerebro de nuestro consumidor, estamos activando un proceso llamado potenciación a largo plazo, que es clave. La LTP fortalece básicamente la sinapsis entre neuronas, logrando así facilitar la transmisión de señales eléctricas. Todo este proceso ocurre principalmente en áreas como el hipocampo y la corteza prefrontal, que ya en videos anteriores hemos visto cómo funcionan y cómo se los activa o desactiva dependiendo del objetivo de la campaña. Estas estructuras, además, es importante que recuerdes que son las principales involucradas en todo lo que esté relacionado a la memoria y el aprendizaje. Y acá te estarás preguntando qué tendrá que ver la neuroplasticidad con la memoria y el aprendizaje. Bueno, básicamente todo. En marketing y diseño publicitario es clave que entiendas cómo se fija la memoria. Y para ello es clave que entiendas que el establecimiento de una memoria duradera, que es lo que estamos buscando, implica tres etapas. Primeramente, la etapa de codificación, que es donde el cerebro convierte el estímulo en una representación neuronal. La segunda es la de consolidación, que es cuando las conexiones sinápticas se estabilizan y se refuerzan mediante la repetición y el sueño, tema para hablar en otro video. Y como tercero, la recuperación, que es básicamente cuando las conexiones previamente formadas se activan al recordar un estímulo. A estas alturas ya te debes estar imaginando de qué va esto. Y bien haces, porque lo siguiente es poder trabajar con lo que llamamos repetición estratégica, que básicamente como objetivo tiene reforzar conexiones neuronales. Desde una perspectiva neurocientífica, tenés que entender que las neuronas se activan juntas y se conectan juntas. Este principio, que es conocido como la regla de Head, explica cómo la repetición de un mensaje fortalece las conexiones neuronales involucradas. Es decir, cada exposición refuerza esa sinapsis, haciendo que el mensaje sea más fácil de recordar y eventualmente más automático. Otra ventaja que no deberías desaprovechar a la hora de establecer tu estrategia de marketing o comunicación es la creación de hábitos mediante la neuroplasticidad. Algo que ya conversamos al comienzo, y básicamente nos indica que los hábitos se forman cuando la repetición de un comportamiento refuerza un circuito neuronal específico. Todo este proceso ocurre en los ganglios basales, estructura que ya hemos hablado y hemos entendido cómo utilizar en videos anteriores, que básicamente es una región del cerebro que almacena patrones de comportamiento automático.
Por ejemplo, las notificaciones constantes que recibe una aplicación como Amazon refuerzan el hábito de abrir la app y explorar productos. El usuario que está utilizándola, al repetir esta acción, genera que dentro de su cerebro se automatice un comportamiento vinculado con la recompensa de encontrar ofertas, lo cual trae como consecuencia muchísimas visitas más al día dentro del sistema o la aplicación. Por último, pero no menos importante, recordá explotar la asociación emocional para consolidar las conexiones. Es decir, las emociones intensas siempre van a potenciar de manera más efectiva la consolidación de recuerdos al activar la amígdala. La amígdala, recordá, también lo vimos en videos anteriores, es una estructura clave del sistema límbico. Esto lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de que un mensaje emocional sea recordado. Antes de finalizar el video, te voy a dejar 3 tips que tenés que aplicar siempre que hagas diseño de campaña basado en neuroplasticidad. Número 1. Usa la consistencia como elemento clave. Es decir, para maximizar la efectividad de una campaña, los estímulos tienen que ser consistentes en distintas plataformas. Esto te va a asegurar que el cerebro procese los mensajes como parte de un mismo patrón, reforzando así la memoria. Ejemplos de empresas que aplican muy bien esto: McDonald's. ¿A través de qué? De los colores, de los eslogans y los jingles. Número 2. Introducí variaciones controladas. ¿Qué significa esto? Que una repetición exagerada de un mismo mensaje puede llevar a la pérdida de interés por parte del consumidor. Esto es un fenómeno conocido como habituación y está estrictamente relacionado al área reptiliana del cerebro y al principio de ahorro energético del cerebro, algo que ya hemos visto en videos anteriores. ¿Cómo podés hacer frente a este problema? Introducí pequeñas variaciones como cambios en el diseño, en los tonos, en los colores, si es que te lo permite el manual de marca, y está constantemente reforzando el mensaje principal, que lo podés ir switchando a través de una buena estrategia de copywriting. Número 3. Enfócate siempre en el contexto emocional. Algo que ya hemos sugerido en videos anteriores donde hemos abarcado cuestiones del sistema límbico. En otras palabras, los estímulos presentados en un contexto emocional siempre son más relevantes y tienen mayor probabilidad de ser recordados. Es por esto que, por ejemplo, en los días festivos, aún hay muchísimas empresas que tratan de conectar con sus consumidores a través de regalos o mensajes. ¿Por qué? Claramente porque se aprovecha el estado emocional predominante de la audiencia en ese momento específico. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro humano no es tan estático como pensábamos. Por el contrario, cambia y se adapta según los estímulos que recibe. Como profesionales de marketing y la comunicación, deberías poder diseñar campañas que no solo capten la atención, sino que también refuercen conexiones neuronales duraderas. Ahí es donde descansa poder hacer una buena y óptima explotación de los presupuestos publicitarios.